Marx sostenía que la lucha de clases por motivos socioeconómicos es el motor de la historia, pues ella es una constante en los eventos de las transformaciones sociales. Veamos que la lucha de clases como motor de la historia de las naciones puede ser confirmada mostrando que la lucha perenne entre el gobernante y el pueblo por detentar la soberanía es una constante en la evolución histórica y genética en la conquista de los derechos humanos. El motor de la génesis y evolución de los derechos humanos es la lucha entre la soberanía de los gobernantes y la soberanía de la nación, la soberanía de la gente. El conflicto primordial de la lucha de clases es la pugna de los gobernados por contener los abusos de autoridad. Es la pugna por la titularidad de la soberanía, pues ella es la que legitima la autoridad de la voluntad ajena que se nos impone. En este empeño de mostrar la lucha entre libertad y la dominación como motor de la historia, es oportuno revisar el significado que atribuimos a algunos términos. La autoridad tiene grados. El imperio es el poder de castigar, de desterrar, de aplicar penas capitales. El imperio es la autoridad suprema, el poder de vida o muerte. La potestad es el poder administrativo, con facultades para aplicar penas no corporales, penas civiles o pecuniarias. Autoridad es lo que en una relación de mando-obediencia diferencia al dominante del sometido. El dominador tiene autoridad, el obediente no. Autoridad es el privilegio de mandar. Es poder hacerse obedecer o por las buenas o por las otras. Autoridad moral es la que tiene quien es capaz de hacerse obedecer a pesar de no tener ninguna capacidad coercitiva, como el maestro o el médico, por ejemplo. Cuando la relación no es autoritaria, cuando todos son iguales en las relaciones de mando-obediencia, entonces los individuos son socios, son políticamente iguales. En la vida cotidiana participamos en numerosas relaciones autoritarias y así hablamos de la autoridad del presidente de la República, del padre, la del esposo, la del patrón y en general la del jefe. La autoridad es un elemento fundamental en la organización de la sociedad. Es indispensable en la división social del trabajo, en la construcción de la civilización. Lo malo es cuando la autoridad es ilegítima, lo malo es cuando es ilimitada, permanente, cambiante o imprescindible. Cuando es absoluta, el ejercicio de una autoridad absoluta tiene que ir acompañado por el uso de la fuerza y del terror. Por supuesto, los súbditos se rebelan, pero si son derrotados, entonces su vida se endurece más. Esta contienda por ejercer el papel dominante es el núcleo de la lucha política. Soberanía es el poder supremo sin estar constreñido por ley alguna. En el transcurso de la historia, no pocas veces los sometidos de hoy son los dominadores futuros. Estos gobernantes son soberanos de hecho, por la fuerza, fuente de toda legalidad. Legitimidad, aceptación voluntaria y obediente por la sociedad de la autoridad de los legisladores o gobernantes. La legitimidad primera del acto de gobierno es la fuerza desnuda. Al hablar de leyes de sucesión, los monarcas apelaban a un derecho divino o a un derecho sucesoral natural como fuente de la legitimidad de su soberanía. Hubo dinastías y nuevas dinastías, pero permanecía constante la fuente de la legitimidad,
por la guerra y por las leyes de la herencia, cuando la autoridad del soberano es indiscutible e ilimitada. Recordemos un minuto la gran importancia que los reyes europeos le daban al hecho de ser coronados por el Papa, mientras paradójicamente luchaban por construir sus respectivos estados nacionales independientes. Posteriormente se entendió que la legitimidad está dada por la aprobación de la autoridad, los gobernantes o legisladores, por la voluntad general de todos o por la aprobación de una mayoría que la represente. En la medida en que mayoría se relativiza a parcelas cada vez más pequeñas de todos, la legitimidad se pervierte, se banaliza, se debilita. En la medida en que la sociedad convalida con su presencia todos los actos judiciales para elegir sus autoridades, en esa misma medida convalida sus gobernantes como democráticos y legítimos. Asimismo, son legítimas todas las leyes de los legisladores electos en comicios libres y democráticos. Todos los comicios son democráticos, porque cualquiera que sea el ganador goza de total legitimidad en el ejercicio de su autoridad. Democrático significa electo por mayoría, no tiene que ser una mayoría representativa de la nación. Sociedad, pueblo, comunidad. En la mayoría de las situaciones, estos términos son sinónimos entre sí. Sin embargo, cualquiera sea el término que se use, debemos distinguir la interpretación en sentido colectivo, la interpretación distributiva. En otras palabras, debemos distinguir su interpretación en sentido compuesto de su interpretación en sentido dividido. Pueblo, en sentido compuesto, nos remite a una totalidad integral, completa, unitaria. Es una totalidad compuesta de individuos considerados juntamente y a la vez en un sentido colectivo. Este y este y este y este. Por otra parte, pueblo entendido en sentido dividido nos remite a una pluralidad de individuos considerados sucesivamente en su singularidad. Este o este o este o este. Cualquiera de todos, cada uno. Son dos interpretaciones distintas de la universalidad. En sentido colectivo, pueblo es un conjunto, es una totalidad con existencia propia, distinta y separada de la existencia de sus miembros. Surge una inquietud. ¿Qué tipo de existencia es la del pueblo colectivamente considerado? ¿Una existencia real o una existencia imaginaria? Admitir que la existencia del colectivo es real es también creer en el determinismo de la realidad, en que es posible para el hombre conocer valores naturales como la verdad en sí, la justicia en sí, el pueblo en sí. A los que sostienen esta interpretación los han llamado realistas, platónicos, esencialistas, dogmáticos, conservadores, optimistas. En sentido dividido, pueblo es un tipo ideal, una construcción racional sin existencia real, concreta. Es un individuo vago, imaginario, indeterminado existencialmente, espaciotemporalmente. A los defensores de una interpretación que privilegie el sentido dividido, se les ha clasificado como humanistas, fenomenalistas, escépticos, nominalistas, individualistas, relativistas, libertarios. La soberanía es del gobernante, es del legislador o es del pueblo. ¿Qué se quiere decir al sostener que la soberanía es del pueblo? ¿Acaso
que cada uno de los individuos goza de una soberanía completa y simultánea con la de los demás. ¿Acaso se refiere al pueblo en sentido colectivo? Si el pueblo es colectivamente el depositario de la soberanía nacional, entonces, ¿no resultan despojados los individuos del ejercicio de la soberanía? Estas son algunas de las reflexiones que subyacen al tema de los derechos humanos. Soberanía es la fuerza para no ser constreñido por otro. Para Hobbes, el hombre, al entrar en sociedad, renuncia totalmente a sus libertades y el único soberano es el Estado. Hobbes, que vivió la Revolución Inglesa, promueve como modelo de Estado la monarquía constitucional. Locke, en cambio, sostiene que el hombre, antes de entrar en relación con el Estado, ya forma parte de la sociedad y que al ingresar al Estado renuncia solo a tomar justicia por mano propia, conservando intacto el resto de sus libertades. Soberanía es eso, la propiedad de las libertades del hombre.